Esta semana en Cuadriga, crisis en Europa, ¿paga Alemania lo suficiente? Según la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, la situación de la economía mundial es dramática. En la lucha contra el endeudamiento de los estados, parece que la única receta eficaz sea la estadounidense: acumular aún más deuda y recibir dinero a bajo precio del Banco Central. El primer ministro italiano, Mario Monti, está de acuerdo. La canciller Angela Merkel se opone y pretende que los países deficitarios reduzcan su deuda y emprendan reformas. Nuestra anfitriona hoy, Olga Borovio. Bienvenidos. Angela Merkel efectivamente está confrontando una nueva prueba de fuerza frente a la Europa en crisis. Los problemas en la zona del euro aumentan en vez de disminuir y también están aumentando las presiones y las demandas sobre Alemania. Sobre esto hablaremos hoy aquí. Bienvenidos. Esto es Cuadriga. Nuestros invitados de hoy: Carmen Vela, corresponsal en Alemania de la cadena SER de España. Carlos Buigas Schubert, periodista y analista de temas económicos para diversos medios internacionales. Roland Pichler, corresponsal en Berlín del diario alemán Stuttgarter Zeitung. Carmen, la imagen de Alemania ha estado cambiando en el mundo. ¿Opinas que los alemanes son los ganadores de la crisis? Es difícil saberlo. Desde luego la economía alemana está ganando, eso sí, porque por la diferencia de los tipos de interés, todos los estados y los fondos de inversión acuden al bono alemán porque es el más estable, también porque Alemania hizo las reformas en su día. Hoy su economía es mejor y está más liberalizada, y por eso están ganando sus empresas mucho dinero y tienen las carteras llenas. Pero la política alemana no está ganando, la política alemana tiene mala fama y el gobierno alemán. ¿Frente a quién tiene mala fama? Frente a los estados que están en estos momentos recibiendo las presiones de los mercados, a veces con razón, pero a veces con una exageración realmente inhumana, absurda. Roland, ¿coincides con Carmen en el sentido de que los alemanes son los ganadores de la crisis? No estoy seguro. Alemania es un país con muchas exportaciones, y si los países europeos van mal, lo que están sufriendo ahora, también a largo plazo la economía alemana va a sufrir. Alemania es fuerte porque hizo sus deberes los últimos años. No es fuerte por la crisis, sino porque hizo en los últimos 10 años las reformas que establecieron también o hicieron más estable ahora la economía. El argumento ahora es que si Alemania es la ganadora de la crisis, ahora tiene que contribuir más financieramente para que se solucione esa crisis. ¿Qué opinas? Yo no lo veo así. A ver, yo no creo que esto sea un tema de ganadores o perdedores. O ganamos todos o perdemos todos, pero no va a haber que Alemania gana y los otros no. Si los demás pierden, Alemania terminará perdiendo también. La gestión política de la crisis ha sido muy importante para saber la cantidad de dinero necesario para solucionarla. Es decir, si lo que ocurrirá previsiblemente, el inicio de una unión fiscal en Europa, se hubiese hecho hace 2 años, no hubiese sido necesario todo este dinero que hay que poner ahora, porque todo aquello hubiese sido ya hubiese cortado muchas de las necesidades adicionales de dinero que se han creado a partir del contagio en la crisis de la deuda soberana entre distintos estados. La cuestión es, este año, 2012, ¿qué es lo que podemos prever? Si hay un principio de unión fiscal y realmente la economía internacional se mantiene, es muy posible que Europa entre a una fase cualitativamente mejor. Si eso no ocurre, ahí es cuando tenemos un problema. Bien, pues la demanda de todas formas es que Alemania pague, y que pague de diversas maneras. Y una de esas formas es aumentando claramente el financiamiento al mecanismo de estabilidad europea. La canciller federal se niega al respecto. ¿Se le está atribuyendo, Carmen, demasiada importancia a este mecanismo? ¿O efectivamente se aumenta el financiamiento, entonces se contribuirá a solucionar más pronto la crisis? Bueno, como ha dicho Carlos,
todo se ha hecho mal desde el principio, todo se ha hecho muy despacio. Es verdad que no se hizo la unión fiscal hace 2 años, pero también porque hubo mucha dificultad, porque los países, no solo Alemania, otros países no quisieron hacerla. Es decir, que todos tienen un poco de responsabilidad en los defectos. Pero ahora pues parece ser que los organismos internacionales creen que hay que crear un muro, un cortafuegos lo suficientemente fuerte para disuadir a los especuladores. Nadie lo sabe, realmente todo esto es un experimento. La canciller alemana tiene algunas razones importantes para dudar que sea efectivamente lo que hay que hacer en primer lugar, pero yo estoy confiada en que al final Alemania acabará cediendo, porque no hay otra. ¿Qué te parece la posición alemana en relación al cortafuegos, es decir, aumentar el financiamiento que tiene el mecanismo de estabilidad europeo? Tenemos siempre el llamado de los mercados que tienen que aumentar ese muro. Y yo dudo de eso, porque ahora tenemos un muro o un fondo de rescate que equivale más o menos 440 mil millones de euros, y de ese fondo son 43 mil millones dados a los países Portugal, por ejemplo, Grecia y Irlanda. Entonces hay un montón de plata todavía que está en la mesa o que está encima de la mesa. Y creo que es más el llamado de los mercados que quieren especular sobre ese tema. Los países en crisis gastaron durante años más de lo que tenían, y la canciller federal Angela Merkel se niega actualmente a aumentar el financiamiento del mecanismo porque teme que la disciplina de esos países que ya ha empezado a funcionar se relaje y entonces vuelvan a las andadas, vuelvan al camino de antes. ¿Coincides con eso? No. Es realmente algo muy peligroso decir que el origen de esta crisis está en el comportamiento irresponsable fiscal de muchos países, cuando no es cierto. Es decir, muchos de los países que tienen hoy la crisis más grande tenían las cuentas públicas más limpias de Europa. Entonces, eso es un mensaje político peligrosísimo, porque además tiene la potencia de contaminar, como estamos viendo hoy, la relación entre los distintos miembros y llegar a consensos comunes, ¿no? Por eso es un tema que se ha relacionado, pero que en realidad no es así. Hay países que les va bien hoy, pero que tenían una deuda muy alta, que rompían las reglas, etcétera, etcétera. No van por ahí los tiros. Y ese es el origen de que nos esté tanto en Europa, nos esté costando tanto encontrar, digamos, una especie de acuerdo político real para pasar a la próxima fase de la integración. ¿Coincides con él, Roland? No, tengo otra opinión. Es un punto clave para Merkel. Merkel dice que no podemos caer en los tiempos atrás, ¿no? De hacer déficit altos como pasó en los últimos años. Por eso el pacto fiscal que ahora están planificando es un punto muy importante para el gobierno alemán, que quieren romper con el pasado. Y yo creo, vos tenés razón, España, por ejemplo, tenía buenos números en el desarrollo del déficit, pero sin embargo, cuando pasó la crisis en el año 2008, muchos países europeos se endeudaron mucho, ¿no? Y aumentó la deuda. Alemania hizo el contrario. Alemania también al comienzo subió un poco la deuda, pero después hizo programas de ahorro, lo que ahora se ve los frutos. Y eso también tienen que hacer los otros países. Por eso las deudas son un poco el origen de la crisis. No solo eso, se habla de la deuda pública. España tenía muy poco déficit y deuda pública, es verdad. Irlanda también, incluso tenían superávit, pero tenían una deuda privada gigantesca. La siguen teniendo, y la deuda privada en economías acaba trasladándose a la deuda pública, y es lo que ha pasado en Irlanda, es lo que está pasando en España, y probablemente va a pasar en Italia si no se ponen los remedios muy rápido, ¿no? Pero si puedo decir una cosa, es decir, el origen de eso es la irresponsabilidad en la forma de prestar del sector financiero, no el comportamiento de España, ni de Italia, ni nada. Es decir, si eso no hubiese ocurrido antes, no estaríamos aquí ninguno, ¿eh? Eso es por una parte. Luego, por otra, esto no es algo que viene de hace 4 años. Cuando se creó la Unión Monetaria Europea, los países decidieron cuánto se podía avanzar en la unión económica
y si iba a haber unión fiscal vinculada a un avance político de integración dentro de la Unión Europea. Y eso no ocurrió, porque beneficiaba más a unos que a otros. Entonces, hay muchos factores que no están relacionados directamente a los 2 últimos o 3 últimos años, que realmente depende mucho de la estructura económica de un país. En el caso de Alemania, es un país exportador, había un tirón todavía muy fuerte de países emergentes y además no ha quitado, pero digamos, muchos inversores se han ido a los países donde estaban antes, España, etcétera, etcétera, y han venido a Alemania. Incluso a veces, digamos, con narrativas que yo consideraría injustas, como el tema de apelar a la irresponsabilidad fiscal, etcétera, cuando hay países que no han sido responsablemente. Pero ¿por qué han venido a Alemania? Si nos acordamos de los años 2004, 2005, Alemania también hizo reformas muy duras. Por ejemplo, en el sector laboral, en el sistema jubilatorio, ¿no? Y eso costó mucho a la gente acá. Pero mejoró, si vemos desde el punto de hoy, mejoró totalmente el sistema, ¿no? Y ahora somos más competitivos y por eso también vinieron los inversores. Y hicimos entonces los deberes que teníamos que hacer. Mariano Rajoy estuvo ayer en Berlín, el presidente de España, y él señaló que el año pasado España pagó 90.000 millones de euros tuvo más que de lo que había gastado. Concertar créditos por 90.000 millones de euros, más de lo que había podido generar dentro del país. Se necesita, de todas formas, las finanzas en orden. Por supuesto, parece que en eso están todos de acuerdo, que les ha costado mucho, incluso la izquierda francesa en estos momentos, la que se considera más esperanzadora, incluso la izquierda francesa está reconociendo que el camino del endeudamiento no lleva a ningún sitio, es una perversión también para la izquierda. Es decir, que en eso parece que Angela Merkel está obteniendo resultados, está convenciendo a todos los países, ella lo dice todos los días, de que la consolidación, la austeridad es el principio básico para poner en orden las cuentas públicas, y el gobierno de España, también el anterior, aunque tardó en reconocerlo, lo había empezado a hacer, pero efectivamente va a costar mucho trabajo y mucho dinero, porque las previsiones económicas al mismo tiempo cada vez son peores, es un círculo vicioso. Cuanto cuanta más fuerte sea la recesión, menos ingresos habrá para el Estado y menos dinero para impulso económico, y por otro lado, pues cada vez va a haber más paro y va a costar al Estado también más dinero, ¿no? Una de las demandas que se hace a España, por ejemplo, por parte del Fondo Monetario Internacional, es que baje su superávit comercial. ¿Coincides con esa posición? ¿Es una forma también de que Alemania pague? Sí, pero es que si entramos en ese tipo de medidas, entramos, digamos, en soluciones tan a corto plazo y que en el fondo no van a resolver nunca los problemas. Pero son demandas que está recibiendo actualmente Alemania. Sí. No, está claro. Pero bueno, lleva 2 años. Yo creo que no. Yo creo que Alemania ha hecho lo que tenía que hacer, en el sentido de hacer todas las reformas estructurales necesarias para que sea el país competitivo que debe ser y que además nos viene bien a todos. Alemania tiene que ser así. El problema es que tiene que haber espacio para que los demás también lo sean. Entonces, ahí ya no podemos hablar simplemente de lo que es bueno para la situación de Alemania ahora mismo, incluso si estamos de acuerdo con los principios de austeridad, etcétera, etcétera, sino de acomodar las necesidades de los distintos países. Y ahí está el gran debate de estos días, porque para los países del sur, especialmente países como España, digamos, más o menos grandes, esto no está funcionando, y no está funcionando desde hace 2 años. Y estamos muy cerca del precipicio ya, ¿no? Que no va a beneficiar a nadie. Si la única solución va a ser pedir más dinero de los alemanes. Y eso es injustificable, no solo para los alemanes, pero para todos los demás. Es que nadie quiere que les paguen la crisis, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu propuesta? Primero, yo no creo que Europa esté ahora mismo en la situación de solventar la crisis por sí sola. Es decir, hemos entrado ya en una situación en la que tenemos que ver si esto entra en una dinámica internacional en la cual va a haber que buscar otro tipo de ajustes, ¿no? Que de todas maneras se llevaban pidiendo desde hace mucho tiempo, empezando por la reforma de las organizaciones multilaterales financieras. Luego, por otra parte, en el caso de que haya un principio de unión fiscal, hay que ver hasta dónde llega. Es decir, si hay unión fiscal en Europa real, tendrá que haber más competencias a Bruselas, tendrá que haber un presupuesto diferente y tendrá que haber, pues eso, más dinero transferido de unas regiones a otras. Bueno, justamente acabas de mencionar la palabra
pacto fiscal es muy importante, es una medida a la que la canciller federal de Alemania, Angela Merkel, le otorga gran importancia porque señala que una divisa común no puede funcionar si todos los países que la componen no se apegan a la misma disciplina fiscal. Veamos lo siguiente. La base del pacto fiscal son los criterios de Maastricht, según los cuales el endeudamiento de un país no puede superar el 3% del Producto Interior Bruto. Además, la deuda total debe ser inferior al 60% de su PIB anual. La novedad es el requisito de reducción de la deuda que debe cumplir cada país, el así denominado freno a la deuda. Alemania quiere que estas obligaciones se fijen en la legislación nacional y que en el futuro las infracciones se penalicen automáticamente. Algo a lo que se resisten los países más endeudados. Y uno de esos países es España. ¿Por qué está creciendo desde tu punto de vista esa resistencia al pacto fiscal? Yo creo que en España no hay resistencia al pacto fiscal, no la hay. El problema es que lo que entiende Angela Merkel por pacto fiscal no es lo que entienden muchos economistas y mucha gente por pacto fiscal. En realidad, lo que generalmente se entiende por pacto fiscal es también una cesión de responsabilidad, una transferencia de ingresos y al final el compartir riesgos. Eso sería un tipo de eurobonos o algún tipo de amortización, fondo de amortización de la deuda, como por ejemplo han propuesto los sabios alemanes, es decir, que no es algo que venga del sur, ¿no? Pero esto no va a estar en el pacto fiscal. También no va a haber la austeridad o la obligatoriedad para las sanciones que pedía Angela Merkel, es decir, se ha aguado por todas las partes. Tampoco los franceses están dispuestos a ceder la soberanía que requeriría un pacto fiscal, de modo que no solo son los españoles, yo creo que todos están poniendo frenos. Roland, ¿consideras que Alemania está tratando con el pacto fiscal de trasladar el esquema alemán a otros países europeos? Un esquema que aquí funciona muy bien, pero... Acá en Alemania se cree mucho a los leyes, ¿no? Y quizás eso va a ser la prueba para Europa. El pacto fiscal, a mi forma de ver, es más una forma de confianza. Europa quiere mandar señales a los mercados, a los inversores en el mundo, que va a ser un futuro con más ajuste, con más disciplina fiscal. Y por eso no veo tan negativo, porque en el pacto adentro hay, por ejemplo, un límite de la deuda y que tiene que estar en la Constitución o en las leyes. Pero por lo menos es algo, ¿no? Y los países tienen que comprometerse en eso, en una forma que sea. Y entonces hay más presión sobre los países que sigan con una disciplina. Tal vez aquí la clave está en la frase control estricto, que es justamente lo que propone Merkel y lo que otros países no aceptan de esa forma. Ahora, el país europeo más problemático hasta el momento ha sido indudablemente Grecia. Se han canalizado a ese país decenas de miles de millones de euros y, sin embargo, continúa avanzando la crisis en ese país. No sale, no hay mejoría. Veamos lo siguiente. El ministro de Finanzas griego Evangelos Venizelos se siente cada vez más incómodo en Bruselas y con razón, ya que cada vez está más claro que Grecia no va a poder cumplir sus compromisos de ahorro y reforma. A este respecto, el jefe del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker, comenta: está claro que el programa griego está fuera de control. En vez de reformas, todo queda en fuegos artificiales. Hace unos días, Grecia publicó la lista de sus mayores deudores tributarios, pero nadie cree que esos millones se vayan a recaudar alguna vez. El gobierno griego, Carmen, no está aplicando los programas de la forma como los está acordando con los demás países europeos. ¿Hacia dónde va Grecia? Bueno, hacia el precipicio, si es que no está ya colgando, ¿no? Porque el problema es que efectivamente el Estado griego no funciona. Y es verdad que se le están pidiendo a las clases medias y a las clases desfavorecidas cosas que difícilmente pueden soportar, pero también es verdad que su administración no funciona, que su estado fiscal no existe, que los defraudadores son, como acabamos de ver, miles y por mucho dinero, y que ese dinero está en bancos suizos, en paraísos fiscales, y que
quizá esas personas tendrían que reflexionar si no pueden hacer algo por salvar a su patria, ¿no? Ahora, la canciller federal Angela Merkel está recibiendo críticas y demandas por parte de instituciones financieras multilaterales como el Fondo Monetario Internacional o como Estados Unidos, como Gran Bretaña, Italia también, en el sentido de que tiene que hacer más para la crisis. Se habla de un dictado alemán. ¿Qué riesgos políticos tiene esta actitud? ¿Se puede generar un sentimiento antialemán? El mundo es inquieto, ¿no? Porque la crisis del euro tenemos hace 2 años. Entonces hay que entender esa presión que viene desde afuera. Pero para la canciller lo más importante, a mi forma de ver, es el país, ¿no? Que es la opinión en el país. Y muchos contribuyentes acá son muy críticos porque Alemania está dando 1.000 millones de euros de ayuda. Y por eso hay que ver siempre que la canciller toma respeto también a la opinión pública. Entonces, no veo tanto ese peligro en el mundo, porque Alemania está haciendo bastante para solucionar la crisis. Hay que ver, la canciller casi todos los días está entrevistándose con un político de otro país, con un presidente. Entonces, quizás la inmigración de otros países es que se puede solucionar con mucha plata a la vez dentro de algunas semanas. Y eso no va a pasar. Permíteme un matiz. Se hablan de miles de millones de ayudas, pero son por ahora en su mayoría avales. Créditos, garantías a créditos, es decir, todavía prácticamente no se ha pagado nada. A Grecia sí, efectivamente se le han dado miles de millones contantes y sonantes, pero al resto de los países por ahora solo hay avales, ¿no? Igual son riesgos en el caso de Grecia que no vamos a ver más la plata, yo creo, ¿no? Ahora, por otra parte, la canciller federal de Alemania en Davos declaró que no se podía cargar excesivamente a Alemania con exigencias que no podía cumplir y que esto iría también en contra de Europa si Alemania asumiera esa posición. ¿Cuál es tu punto de vista? Esto es algo que yo no entiendo muy bien, porque realmente llevamos 2 años en el que casi todos los países proponen cosas a Merkel y Merkel dice que no. Y esta es la situación, y ahí es donde está el problema, que es que realmente cómo se puede encontrar una gestión colectiva de esto. ¿Cómo haces que la mayoría de los ciudadanos europeos no tengan la perspectiva de que este es un invento que nos impone Alemania con, digamos, la asociación de Francia, etcétera? Si te digo con toda franqueza, es decir, lo de Grecia es, yo creo que una lección que debíamos de haber aprendido hace tiempo. Yo creo que está mal gestionado desde el principio. Igual que está tan mal gestionado Grecia, hay un montón de errores en la gestión política de la crisis en Europa que posiblemente nos terminen llevando no solo a un envenenamiento de las relaciones entre todos, sino especialmente contra Alemania. ¿Qué tan justo, Carmen, es en un momento dado que Alemania pague más, que aumente el financiamiento al mecanismo tal y como se lo están pidiendo? Bueno, en el fondo está en el propio interés de los alemanes, de la economía alemana, que el resto de Europa no se hunda, porque como hemos dicho en varias ocasiones, Alemania vive sobre todo de la exportación, y sus grandes empresas y sus pequeñas empresas no podrán exportar si el resto de Europa se hunde, y si el resto de Europa se hunde y el euro desaparece, la revaluación de su moneda sería tan brutal que no sería ya competitiva en ningún país del mundo. Realmente no está en interés de Alemania, por lo tanto acabará pagando lo que tenga que pagar para sostener la red. Roland, estamos viendo 2 enfoques, 2 estrategias diferentes para solucionar la crisis. Una que propone disciplina, ahorro, reformas, y la otra que considera que un mayor financiamiento puede ser la clave para salir adelante. Son 2 enfoques. Esos vemos también en los ejemplos de los países. Estados Unidos está andando ese camino de meter cada vez más plata en la mesa. Alemania hace un camino contrario. Yo estoy absolutamente convencido que tenemos que hacer las reformas, la disciplina fiscal, porque vimos en el pasado que meter más plata en la mesa no soluciona los problemas. Vemos en el caso de Grecia. Hace 2 años estamos aportando a Grecia, pero la estructura del país no se está cambiando todavía.
Por eso estoy convencido de ese camino. Bueno, pues como última pregunta, los tres, ¿paga Alemania lo suficiente o debe pagar más, Carlos? ¿Se ha beneficiado Alemania lo suficiente? Alemania es el país que más ha beneficiado del euro y la Unión Europea. Yo creo que... Pero porque tiene la estructura para ello. Sí, bueno, pero estamos en un inicio de unión política, es decir, hay otras consideraciones aparte de las económicas, ¿no? Entonces, a este paso Alemania terminará pagando más o se romperá el euro. Carmen. Yo creo que Alemania se ha beneficiado mucho, pero hasta hace 2 años, hasta hace 3 años, cuando todavía no había estallado la crisis, los países que más habían beneficiado eran Irlanda, España, los países periféricos, que fueron los que más habían recuperado en Producto Interior Bruto y en riqueza. Y bueno, la crisis ha demostrado que habían crecido de forma desequilibrada. Y ahora, efectivamente, el dinero está viniendo a Alemania porque hay una red y un sistema más estructurado. Roland, ¿y tu opinión, paga Alemania lo suficiente o debe pagar más para la crisis? Es justo que Alemania pague mucho y paga también bastante o suficiente, pero eso no es la pregunta que decide cómo va a ser el futuro en Europa, sino las reformas. Pues les agradezco muchísimo su presencia en esta ocasión aquí en Cuadriga. Nosotros nos despedimos y los invitamos que por supuesto nos acompañen la próxima semana en este programa. Hasta entonces.